Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Areli y en este canal vas a encontrar sobre arte, datos y edificaciones arquitectónicas. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des like a este video. Sin más que decir, comencemos. Hoy les tengo un nuevo tema en el cual vamos a hablar sobre castillos de la Edad Media. ¿Qué era un castillo medieval? Esta era una edificación muy grande de piedra, fortificada y cercada de murallas, fosos y otras obras, que servían para defender de los ataques del enemigo, ya que éstas eran muy constantes en ese tiempo. El castillo de la Edad Media, además de constituir una función militar de defensa, era también una residencia del rey y de los caballeros o señores de la nobleza que vivían ahí. Además de la vivienda, los castillos también tenían en su interior establos, herrería, pozos, etc. Y la mayoría se construían en lugares elevados y de difícil acceso, porque desde ahí se podía divisar a los ejércitos enemigos desde lugares lejanos y prepararse a tiempo para su ataque y poder defenderse. También cerca de los castillos estaban las aldeas en las que vivían los campesinos. Estos se refugiaban en el castillo en caso de un ataque enemigo. Cabe mencionar que las guerras eran un hecho común en la Edad Media, por lo que los señores feudales construyeron castillos para la defensa. Y algunos castillos eran muy grandes, elaborados, mientras que otros eran más pequeños y sencillos. Sin embargo, todos fueron construidos empleando la piedra, ya que ésta era muy fuerte a fin de ser capaz de soportar ataques en esos tiempos. La madera era también un material común, utilizando para las vigas y techos, porque resultaba menos costosa la construcción y era más sencilla. También el puente levadizo que permitía a las personas cruzar el foso. Estaba construido de madera para que pudiese ser elevado con más facilidad. Ahora vamos a hablar sobre las partes de un castillo medieval. Estas eran las torres, tenían una torre de homenaje, un torreón, atalaya, tenían murallas, adarves o camino de ronda, aspilleras, almenas, barbacana, rastrillo, foso, tenían también puente que era levadizo, empalizada, patio de armas, capilla, entre muchas más. A continuación vamos a hablar de cada una de ellas para que sea una explicación más precisa. Después tenemos el torreón. Estas eran torres grandes donde defendían el castillo y en algunas torres se almacenaba el grano. Posteriormente tenemos la atalaya. Esta era una torre muy alta desde la que se podía divisar territorios lejanos y poder prepararse ante las amenazas enemigas. Y siguen las murallas. Estos eran muros altos y gruesos, difíciles de escalar por el enemigo. Rodeaban y cercaban el castillo. Tenemos el adarve o camino de ronda, que también de esa manera se le conocía. Estos eran pasillos estrechos en la parte superior de una muralla, desde donde la guardia del castillo realizaba la vigilancia. Los centineles que patrullaban el adarve podían divisar desde allí lo que sucedía a muchos kilómetros de distancia. Otra parte del castillo era la aspillera. Era una abertura larga y estrecha en una muralla o torre para disparar por ella. Ahora vamos a hablar sobre la almena. Estas eran salientes de forma rectangular que coronaban los muros. Servían para resguardarse los defensores del castillo. Tenemos lo que es la barbacana. Era una obra de fortificación para defender la puerta del castillo. La barbacana junto con el foso y el puente levadizo se usaban para impedir que los enemigos entren en el interior del castillo. La entrada del castillo solía tener puertas dobles y una verja de hierro, llamada reja. Como siguiente tenemos al rastrillo. Esta era una puerta de hierro situada en la barbacana y rematada en puntas por la parte inferior que defendía la entrada del castillo. Sigue lo que es el foso.
Esta era una zanja profunda o canal lleno de agua que rodeaba todo el castillo. Su función era defensiva, al impedir que los ejércitos atacantes pudieran escalar por las murallas. Como mencionamos antes, también tenemos el puente levadizo. Este se extendía sobre el foso de agua y podía levantarse o bajarse a voluntad. Otro importante era la empalizada. Era un vallado hecho de troncos que, a modo de protección, rodeaban el castillo. Como penúltima parte tenemos el patio de armas y este era el patio central donde se encontraban las habitaciones de los soldados, la capilla, los almacenes y la herrería, etc. Ahora sí tenemos la última parte que es la capilla y era el lugar destinado para las oraciones y la devoción. Los castillos de la Edad Media estaban habitados por muchas personas, entre las que podemos destacar estaba el rey, el señor o caballero feudal y que era poseedor de las tierras, acompañados por su familia, y su misión era proteger a las personas y a sus territorios de sus enemigos. También era procurar que sus súbditos viviesen pacíficamente. Estaban las damas, que eran las mujeres que pertenecían a la nobleza y que se encargaban de organizar las tareas del castillo. También teníamos a los trovadores, eran personajes, músicos o poetas que solían viajar por los castillos recitando poemas y tocando música para entretener a la nobleza. Se encontraban igual los escuderos, que eran aspirantes a caballeros y debían proceder de una familia de la nobleza. Otros eran los caballeros. Estos procedían de una familia noble y después de servir como pajes y escuderos eran ascendidos al rango de caballero en una ceremonia donde prestaban juramento de proteger a los indefensos. Estaban al servicio del rey y luchaban a caballo. Ahora vamos a hablar de los hombres que poseían armas y tenían un equipo al igual que un caballero, aunque no tenían dicho título. También los soldados de infantería, estos eran guerreros que no habían nacido en una familia noble y luchaban a pie. Proseguimos a hablar de el capellán. Era el sacerdote encargado de la capilla y como último estaban los siervos, que en su mayoría eran esclavos capturados en las guerras. Prosigo a hablar de cómo era la vida en el castillo medieval. Creo que es una pregunta que todos nos tenemos y aquí les tengo la respuesta. Bueno, dentro del castillo habían muchas dependencias que formaban una pequeña ciudad. Todo estaba preparado para vivir en su interior durante algún tiempo y poder defenderse en caso de ser atacado por los enemigos. A veces el enemigo solía rodear el castillo y esperar a que los que estaban dentro de él se queden sin agua ni comida. Finalmente, pues esto los obligaba a entregarse. En su interior podía haber establos para los caballos y cobertizos para otros animales como los halcones, perreras y palomar. También existían chozas para los sirvientes, pozo, horno para mantener la comida caliente, cobertizo para que los sirvientes preparen comida y también solía tener árboles frutales y un jardín. Dentro de los gruesos muros del castillo existían pequeñas habitaciones que eran armarios y pasadizos. Los retretes solían consistir en un agujero en un muro que bajaba a través de él. Había pocas ventanas en el castillo y estas eran estrechas. Por eso su interior era oscuro y sin sistemas de calefacción. Los castillos resultaban también bastante fríos y húmedos. El calor provenía de chimeneas que también se usaban para cocinar en ese entonces. El humo de la chimenea ascendía por una rejilla de ventilación que había por el techo. Y hablando sobre las despensas donde se almacenaban los alimentos, solían estar situadas en la parte baja o sótano del castillo. Allí se solían guardar alimentos como el vino, queso o la carne que se conservaba con sal y especias.
En la Edad Media, puesto que la actividad principal era la guerra, los hombres eran guerreros, la mujer que era la que dirigía el hogar y la supervisión de la cocina, el tejido y el hilado. Las comidas realmente no eran muy elaboradas, sino que se comía lo mismo casi todos los días. Los castillos solían tener sus propios huertos en las tierras de los alrededores y algunos tenían estanques donde se criaban los peces hasta que tenían un buen tamaño para poder cocinarlos. Se cocinaba igual sobre la chimenea en ollas de metal llamado calderos y la carne se asaba en grandes pinchos sobre un fuego abierto, a modo de barbacoa, algo así. La comida guisada se almacenaba en ollas y barriles de madera. Los ricos tenían cuencos o copas de plata y de oro. También las escaleras para acceder a las estancias superiores del castillo y a las torres tenían un trayecto abrupto y escabroso. Esto era para hacer difícil el ascenso y el uso de la espada a los atacantes. Vamos a hablar de cómo era armado un caballero. Cuando llegaba el momento de investir a un caballero, la persona que iba a ser armada pasaba la noche anterior orando y pidiendo ayuda a Dios para cumplir bien con su misión. Este no podía comer ni dormir durante toda la noche. Al amanecer se bañaba, era vestido con una túnica blanca que simbolizaba su pureza y su fe en Dios. Después se presentaba ante el altar de la capilla, allí le llevaban la armadura, las armas y lo vestían como si fuese ir a luchar. El sacerdote bendecía su espada y a continuación el rey daba al aspirante el beso de la paz y le golpeaba suavemente con la espalda. A la ceremonia de investidura asistían las damas, los caballeros del castillo y cuando ésta había terminado se celebraban festejos y juntas. Y bueno amigos, es así como terminamos esta información que la verdad me resultó demasiado interesante y siempre es agradable conocer sobre nuestras épocas pasadas y espero que esta información les haya gustado y les haya servido de algo. Los invito a que se suscriban y le den like a este video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver y por cualquier duda o sugerencia está la cajita de comentarios.